Continuamos con esta serie. La de verdad discipulado. Hasta este punto ya hemos hablado muchísimas cosas del discipulado. Y sin embargo, todavía faltan muchas más. La vez pasada, el domingo antepasado, si recordamos un poco esa predicación, podemos recordar ciertas cosas como, por ejemplo, el deber o la responsabilidad de la iglesia en el discipulado. Hablando de ese día de que la evangelización no es solamente una labor de una persona, de forma individual o aislada de un pueblo, sino que la obra del discipulado en esencia tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con una iglesia local. Que ella tiene estructura, tiene esqueleto y tiene carne aquí en esta montaña en este momento. Entendimos y aprendimos Que el escenario natural, y ojo, natural, común, bíblico para la expresión de discipulado aquí en la iglesia. Hablamos de que aquí en la iglesia se debe desarrollar y debe madurar y crecer el verdadero discipulado. Hablando que en este contexto de iglesia local es donde se rinde cuenta y donde mutuamente nos cuidamos para el crecimiento y la edificación del cuerpo en la gloria de Cristo. Pero todavía falta unas cosas más que aclarar en cuanto a esto. Si bien es bíblico que la iglesia esté involucrada esencialmente en el llamado de discipular y hacer discípulos, de ayudar a otros a seguir a Cristo, entonces ¿cuál es el papel de cada miembro de ella? Pues bueno, en esta mañana hablaremos del papel y rol que debe cumplir el pastor o los pastores de una iglesia local y el papel que cumple la membresía de esa iglesia. Por esa razón, el título de este sermón es Los pastores y miembros en el discipulado. Pastores y miembros en el discipulado. Esta consta de dos partes. Primera parte, los pastores equipan, lideran y dan ejemplo. Los pastores equipan, lideran y dan ejemplo. En esa primera división vamos a hablar de cuál es el papel del pastor en el discipulado eclesial. Segunda parte, vamos a hablar de la responsabilidad de los miembros en el discipulado. Repito, responsabilidad de los miembros en el discipulado. Mi hermano y amigo, quisiera que entendiera esta mañana de que la iglesia es vital e importante para que el evangelio se expanda en esta tierra. La iglesia es vital e importante ante los ojos de Dios para que un mundo caído y perdido pueda hallar esperanza y pueda hallar un verdadero camino, una verdadera puerta que le lleve hacia Dios. ¿Por qué es importante esto, mi amigo, reconocerlo? Porque si realmente la iglesia ante los ojos de Dios es un medio, un canal para bendecir y mostrarle el camino hacia el Padre, tú debes amar y buscar una iglesia local. Debes procurar congregarte en ella. Y tú, mi hermano, si tú entiendes esto, tú vas a cada día, no solamente el día domingo o el día viernes, cada día, donde encuentras tu llamado y tu profesión ante los ojos de Dios como parte del cuerpo de Cristo, te vas a hacer cargo y te vas a ser responsable de discipular a otros, de llevar a otros a Cristo Jesús. Como iglesia sabremos y entenderemos de forma responsable cuál es mi rol, cuál es mi papel en cuanto al discipulado eclesial. Para esto quisiera pasar a la primera parte de esta predicación. Los pastores equipan, lideran y dan ejemplo. Si te preguntan, ¿cuál es el rol del pastor o de los pastores en la iglesia local? ¿Qué responsabilidad tienen que ellos cumplir ante los ojos de Dios? Pues bueno, podríamos decir que en cuanto al discipulado, tenemos tres responsabilidades. Primero, ellos deben equipar. Segundo, ellos deben liderar. Y tercero, ellos dan ejemplo en la iglesia local. Para entender esto, tendríamos que entonces ir al Nuevo Testamento, ir a nuestra Biblia, al Nuevo Testamento, y ser informados por lo que el Señor demanda y pide de los obispos o de los ancianos. Hablemos primero de la primera responsabilidad y la principal, equipar. Cuando vamos a Efesios, capítulo 4, versículo del 11 al 16, podemos entender con claridad y facilidad de que Dios ha dotado a la iglesia, que Dios
el Espíritu de Dios ha hecho un llamado a ciertos hombres de la iglesia local. ¿Para qué? Para equipar y ayudar a la iglesia para la obra del ministerio. El trabajo del pastor ante los ojos de Dios, aquel que ha sido llamado por él, debido a que es un llamado que Dios hace. Su trabajo es equipar, es enseñar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:5, hazlo haciendo obra de evangelista. Inicialmente el papel del pastor de pastorear, de equipar, de dotar a la iglesia, a cada miembro de ella, sin importar si es anciano, joven o incluso un niño, el pastor debe procurar equipar a esa persona que es parte de la iglesia. ¿Para qué? Para que él haga un trabajo ministerial, para que él sirva, para que él discipule. Así que ante los ojos de Dios, el pastor, su principal responsabilidad es predicar y anunciar el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Su responsabilidad es enseñar la palabra de Dios en reuniones colectivas, incluso de manera individual, la bendita palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Por qué razón? Efesios, capítulo 4, del 11 al 16, dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, versículo 11 del capítulo 4, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de que, dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Se da cuenta, mi hermano? El pastor está en la obligación de servir a la iglesia, de enseñar, de equipar. ¿Para qué? Para que tú, mi hermano, miembro de iglesia, vayas y también trabajes. Yo creo que algo como eso podría chocar contundentemente con la vida o el pensamiento de alguien que cree o piensa que en la iglesia simplemente se va para recibir una enseñanza y luego irme a mi casa. No es más que eso. Tú, mi hermano, miembro de iglesia local, miembro de una iglesia local, debes entender de que el trabajo del pastor es enseñar y predicar el consejo de Dios. El pastor debe preocuparse en que la iglesia, toda ella, tenga lo necesario para que vaya y predique y anuncie las virtudes de aquel que le llamó para salvación. Esto quiere decir que cuando un pastor cumple con su deber ante el Señor de equipar, de dotar a la iglesia para que trabaje, la iglesia será edificada en amor y el discipulado será algo natural en ese entorno, en ese contexto. Para ejemplo de esto, podemos ir al Nuevo Testamento, las cartas pastorales, y podemos hallar a un Pablo diciendo a Timoteo que debía procurar predicar el consejo de Dios, que debía con precaución anunciar la verdad. ¿Para qué? Para que estos prediquen y equipen a otros en la verdad, pero que también estos sean moldeados por esa verdad. De hecho, cuando vamos a las cartas pastorales, siempre se enfatiza el hecho de que tenía que estar apto para enseñar. ¿Por qué razón? Porque el principal llamado del pastor es enseñar. Así que si tú no eres, quizás no tienes la facilidad de enseñar o quizás de expresar con claridad una verdad y compartirla, quizás tu vocación no sea el llamado al pastorado, porque en esencia el pastor debe enseñar a otros, debe predicar y anunciar la verdad de Dios. Aunque, ojo, no quiere decir que porque sea buen maestro, esté llamado a pastor, es un llamado que Dios hace, pero se requiere de él que esté en la capacidad de predicar y anunciar con claridad y con valor la bendita palabra de Dios. Así que mi hermano y amigo, si por alguna razón vas a una iglesia y te topas con la realidad de que muy poco se habla de la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo más sabio que tú puedes hacer? Es salir de ella. No vayamos allá. Porque en esencia, la iglesia no está para ofrecer un espectáculo, para entretener o hacer reír a las personas. Esto no es un circo. Esto no es un spa para que te relajes y te sientes muy cómodo contigo mismo. Esto no es una sala de psicología. Vamos a darte los pasos, los métodos para que tu conciencia descanse en paz toda la semana, ¿no? La iglesia es la embajada del reino de Dios y como tal debe predicar el mensaje del reino. Así que el pastor, como este que tiene un llamado a equipar, es que tiene la mayor responsabilidad ante los ojos de Dios,
de predicar y anunciar la bendita palabra de Él. En este caso, hablaríamos que la predicación en la iglesia es un llamado y una responsabilidad pastoral. Así que, entendiendo esto, ¿qué más debe hacer el pastor? Además de predicar y equipar a la iglesia, también debe liderar a la iglesia. Cuando hablamos de liderar, ¿a qué hacemos referencia? Si recordamos, el domingo antepasado, hablando de que la iglesia, por naturaleza, es una iglesia discipuladora. ¿Pero por qué? Uno, porque ahí, en ese contexto, se trabaja para esto, para que el reino de Dios avance. Pero una de las formas como esto sucede es a través de las ordenanzas, a través de los sacramentos. Bautismo, la Santa Cena, ¿verdad que sí? Y es todo lo que une o hace referencias a lo que es la membresía, es ser parte del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de estas, hacemos referencia a esto, sino que esta es una manera en la cual la iglesia disipula, en la cual la iglesia trabaja como una embajada del reino de Dios para acreditar y decir, sí, este es parte del reino de Dios y ese no lo es. Lo hace a través del bautismo y la cena del Señor. Pero ¿por qué se hace esto? Pues bueno, hay dos razones muy importantes. La primera de ellas es que el hacer eso es una distinción clara de lo que es y lo que no es iglesia. Quizá usted se lo siga por ahí, alguien dice, yo soy cristiano. ¿Sí, eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Te congregas en alguna iglesia local? Bueno, a veces, cuando me acuerdo, cuando puedo, voy a la iglesia. Y te dice, no, bueno, yo fui el domingo pasado a la que está en Cardenal, luego fui la otra a la que te interesa, pero soy cristiano, yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Realmente será así? La que está en la capacidad y con la autoridad pública de decir, este es hijo de Dios, este es parte del reino de Dios, ¿sabe quién es? La iglesia local. La iglesia. Por lo tanto, tú necesitas de tu iglesia. Porque tu iglesia no solamente te dice, eres hijo de Dios, eres parte del reino de Dios, por medio de estos sacramentos, sino que también cuida esa profesión de fe. Cristiano solitario, como llanero solitario, no existe. Pero también hay que entender que estos sacramentos proveen, dan una responsabilidad para la vida cristiana. Eso también lo da. O sea, te dice, ya va, yo soy miembro de una iglesia, ya va, fui bautizado, soy miembro de ella, algo tengo que hacer. Tengo alguna responsabilidad para con mis hermanos. Entonces, cada sacramento cuando es tomado y cuando es recordado, en caso de la cena del Señor, te recuerda que tú eres parte de un cuerpo. Y como parte de ese cuerpo y de esa familia, tienes una responsabilidad para con ellos. Pues entonces, en este contexto de la ordenanza que deben efectuarse, como es el bautismo y la cena del Señor, los pastores deben liderar y guiar en cada una de ellas. El pastor es el que bautiza. El pastor es el que toma guía o ayuda a la iglesia a tomar la cena del Señor. El pastor tiene un deber ante Dios de recordar a sus hermanos qué significa cada uno de esos sacramentos. Está en la obligación de recordar a la iglesia cuál es su llamado, cuál es su responsabilidad uno para con otro. Por lo tanto, el pastor no solamente enseña la palabra de Dios, sino que también lidera a su iglesia. El pastor no simplemente es, bueno, predico un sermón y ya me olvidé de mi iglesia. No, tengo que estar ahí con ellos, pasar tiempo con ellos, animarlos, exhortarlos en la palabra de Dios y en los sacramentos. Dice Mark Dever, ellos enseñan a la iglesia qué significa confrontar el pecado no arrepentido, recomendando apartar incluso a alguien de la cena del Señor y de la membresía como un acto de excomunión. O sea que el pastor aconseja a la iglesia a tomar una decisión, no está mal, no es manipulación, no es nada de eso, ese es su deber. Si él está entendido en la palabra de Dios y Dios lo llamó a él a liderar, él debe como un líder guiar al pueblo de Dios a lo que es bíblico y a lo que es bueno. Así que este es el papel del pastor en cuanto al discipulado. Pero no termina ahí. El pastor también debe ser un señor o una persona que dé ejemplo. Debe ser un ejemplo a seguir. En esencia, si recordamos, el discipulado no es otra cosa que ayudar a otros a ir a Cristo. Cuando hablamos de eso, ya hemos hablado ya mucho de esto en esta serie,
Hablarnos de que el discipular o al discipular a alguien, no solamente presentamos doctrina, tú le dices, bueno, Cristo murió por ti, mira, arrepiéntete, no solamente tú haces eso. Además de eso, ¿sabes qué también tienes que hacer? ¿O qué hacemos si discipulas verdaderamente? Presentas tu vida a la persona. Las personas quieren más que palabras, quieren ver, quieren evidenciar ese poder del cual tanto hablamos. En cuanto a esto, es esencial e importante entonces que el pastor, teniendo la responsabilidad de equipar, de liderar, sea de ejemplo a su iglesia. Estoy cansado de escuchar muchos rumores y dicen, no, que el pastor, su familia es un desastre, no, que el pastor, que el pastor. Y a veces van al lugar, a veces no, sabrá el Señor si realmente es así. Pero es muy preocupante cuando en una iglesia el pastor no es el ejemplo principal o uno de los primeros en cuanto a lo que es una vida consagrada, íntegra, apartada. No hablamos acá de un pastor perfecto, sino un pastor que sea irreprochable, que sea un modelo a seguir. Hermano, tú estás hablando acá de seguir a hombres, según la palabra dice que no puedes confiar en el hombre porque si confías en el hombre, eso es algo maldito, no es algo adecuado. Maldito el hombre que confía en el hombre. No hablamos de confiar en el hombre, hablamos de seguir a hombres que siguen a Cristo. Y esto es algo bíblico. 1 Corintios 11, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que si el pastor realmente sigue a Cristo, si el pastor realmente ha sido discipulado, es un discípulo de Cristo, él va a imitar a Cristo. Y si imita a Cristo, está bien que diga, imíteme, siga mi vida. ¿Por qué? Porque yo he seguido a Cristo. Cuando un hombre imita realmente a Cristo, cuando él dice que lo imiten a él, ¿sabes qué está diciendo? Imita a Cristo que está en mí. Eso es lo que está diciendo. Y los ancianos son dados por el Espíritu Santo y son reconocidos por la congregación para que ellos sean un ejemplo de lo que es una vida consagrada y apartada para el Señor. Por esta razón, cuando vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, y a Tito, capítulo 1, del 6 al 9, podemos hallar esa larga lista de requisitos, y que sea marido de una sola mujer, que no sea contencioso, que no sea un borracho. Y ese poco de requisitos, y muchos dirán, ¿pero quién los cumple? Yo una vez hablaba con una persona y el debate o la conversación era en cuanto a quienes realmente habían sido llamados para ser pastores. Y el hombre hablaba simplemente de una experiencia, que si alguien experimenta un llamado especial, sobrenatural de parte de Dios, ese es pastor. Si tienes el llamado, eres. Pero yo le decía, pero oye, la Biblia me da a mí, o le da a la iglesia, unos medios, una herramienta para que ella evalúe si realmente el llamado que él dice tener es genuino y real. ¿Cómo es eso? Bueno, vete a 1 de Timoteo y Tito y están los requisitos. ¿Cómo sabes si alguien fue llamado al ministerio? Si no cumple los requisitos o no los llena, entonces no fue llamado al ministerio. Porque Dios llama al que Él capacita, al que Él ha llamado. Así que este hombre me decía, pero ¿quién los cumple? Que cabe error, ¿no? Los requisitos no me importan, ¿quién los cumple? Y esto simplemente, normalmente se sucede porque muchos quieren ser pastores, todos quieren liderar, todos quieren gobernar. Y qué triste, porque lo que el pasaje muestra acá es que para ser pastor no simplemente hace falta más que desearlo. Si alguien desea ser obispo, pastor, buena cosa desea, es la palabra del Señor. Pero debe llenar los requisitos. Y quizás muchos dirán, bueno, eso son más para los pastores, pero no. El hecho de que el pastor debe llenar cada requisito, o sea, debe ser un hombre irreprensible, un hombre de ejemplo, un hombre íntegro y piadoso. ¿Sabes por qué razón tiene que ser así? Porque la posición y el papel que él cumple en la iglesia es el de ser un ejemplo a seguir. Así que normalmente cuando hay iglesias, sucede, no siempre es así, pero cuando hay iglesias desordenadas o iglesias que carecen de madurez o al menos no se predica firmemente la palabra de Dios, es por culpa de la cabeza, es por culpa de sus líderes, es por culpa del ministerio pastoral. Así que si por alguna razón el pastor debe ser irreprensible, es porque la iglesia también debe serlo. Es bueno leer buenos libros. Es bueno incluso ver predicas en YouTube, quizás ver una predica de Suel Michelén, una de Miguel Núñez, o quizás de un hermano que usted conoce que predique la palabra por YouTube. Es bueno que lo haga. Leer buenos libros, bueno hacerlo.
El Señor te manda a ti y a mí, mi hermano, a imitar la fe de los pastores que te hablan de la palabra de Dios. Hebreos 13:7 nos llama a esto. Nos llama a recordar la fe, la profesión, su vida. ¿Para qué? Para tenernos como dignos, pero también para imitarlos y seguirlos. Hermano, tú aprecias como miembro a tus líderes. No hablo de idolatría, hablo de seguir y considerar su buen testimonio para ser imitado. Hay que cuidarnos de no tener una vida cristiana partidista. No, somos un cuerpo, somos una unidad y parte de eso es lo que llama o le pide al pastor a ser responsable en cuanto a ser un ejemplo a la iglesia. Pero habiendo hablado ahora de lo que el pastor tenía que hacer, ahora qué tiene que hacer la iglesia en cuanto al discipulado. Pasemos a la segunda parte, la responsabilidad de los miembros en el discipulado. Ok, el pastor debe equipar, debe liderar y también debe ser ejemplo. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? Bueno, en cuanto a lo que la iglesia debe hacer, creo que es vital e importante, porque si no el trabajo estaría incompleto. Y por esta razón dije, no siempre la iglesia está débil o carece de ciertas cosas porque sea culpa del ministerio pastoral. En algunos casos, como la iglesia de Corintio, sus pastores, su ministro eran muy buenos, pero la iglesia nunca tomó en cuenta o no se hizo responsable de lo que él tenía que hacer, cuáles eran sus deberes como pueblo de Dios. Así que ahora consideremos lo que la congregación debe hacer para que la iglesia local se convierta en un lugar natural para las relaciones de discipulado, para que sea un entorno de discipulado, para que el reino de Dios avance. Lo primero de ello, la primera responsabilidad de la membresía de la iglesia es dar apoyo al ministerio de los pastores. Es dar apoyo a sus pastores. La membresía debe apoyar a sus pastores. Deben animarlos. Deben ayudarlos. Y cuando hablamos de apoyo, hablamos del hecho bíblico de que incluso la membresía es la que vota y la que escoge sus pastores. No es bíblico, bueno, tú eres pastor, vete para aquella iglesia y pastorea allá. La iglesia debe estar de acuerdo con eso. La iglesia nombra a sus pastores. Los apoya. ¿Por qué? Porque los nombra. Pero ese apoyo va más allá de simplemente haber votado por él. Yo quiero que tú seas pastor, yo creo que tú puedes ser un pastor de la iglesia local, reconozco tu llamado, reconozco lo que Dios te dio a ti, pero va más allá de eso. También habla de un apoyo, habla de que ellos como pastores, como hijos de Dios, necesitan el amor y las oraciones de su iglesia local. Necesitan de ellos. El pastor, los ministros necesitan ser alentados, ayudados, porque ellos son un hombre igual que tú como yo. También son débiles, luchan con el pecado, luchan con la ansiedad y las preocupaciones. Por lo tanto, la iglesia debe ayudar y apoyar a sus ministros. Debe tenerlos como dignos. ¿Por qué razón? Porque si esto no es así, la iglesia no va a funcionar como debería. Una iglesia no funciona como debería cuando los miembros no honran y no se someten a sus pastores. Cuando vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13, el apóstol Pablo mira lo que dice, 5 de 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y dice, tened paz entre vosotros. Luego Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo que está diciendo el pasaje de Gálatas 6:6 es que
aquel que enseña la palabra debe ser ayudado, debe ser, su trabajo debe ser reconocido y debe ser valorado por aquel que es instruido. Por esa razón luego en la carta de Tesalonicenses 5 del 12 al 13, Pablo dice, les pido mis hermanos que reconozcan, que amen, que aprueben, que apoyen a aquellos que presiden y predican la palabra de Dios entre vosotros. ¿Sabes qué quiere decir esto, mi hermano? Ese que está ahí predicando la palabra de Dios, ámalo, apóyalo, ayúdalo. Él necesita de tus palabras de exhortación, de consolación, él también lo necesita. Algo más está sucediendo cuando nosotros como cristianos, y lo veremos un poquito más adelante en la última responsabilidad de la iglesia, tenemos la facilidad de compartir o digamos un mayor compromiso con aquellos que no son parte de esta iglesia local y mucho menos con los que sí lo son. ¿Por qué razón? Porque tu compromiso principal es con los que están acá con nosotros. ¿Te imaginas que el padre cuide o esté más pendiente de los hijos de tu vecino que de los tuyos? Tu mujer, ¿cómo te vas a sentir? Ofendida, molesta. ¿Cómo es posible que tú vas a estar pendiente de los hijos del vecino, de qué tienen o no tienen, y tus hijos, mira cómo están? Comienza por tu casa. Y esto igual debe suceder en la iglesia. Tú, mi hermano, dale gracias a Dios por un John MacArthur, un Sugel Michelén, por muchos otros hermanos que quizás predican de una forma que bendice al pueblo de Dios universal, pero también ama y ayuda a tus ministros. Cuando tú haces eso y consideras esto seriamente, ¿sabes qué estás haciendo? Estás contribuyendo y estás trabajando en crear un entorno y un contexto en el cual discipular sea lo más fácil posible. Tanto el pastor como la membresía debe facilitar el hecho de que acá en la iglesia se produzca un movimiento que promueva la predicación fiel de la palabra de Dios y busque que otros vivan como Cristo vivió. Cuando hablamos de esto, también hablamos que la iglesia debe incluso no solamente apoyar a sus pastores, también debe rechazarlos. Usted puede decir, ¿cómo es eso? ¿Debo rechazar a mi pastor? Sí. El pastor debe ser rechazado por su membresía cuando él rechaza la palabra de Dios. Cuando un pastor ya deja de predicar la verdad de Dios y deja de ser bíblico, deja de cumplir su rol y su papel que Dios le colocó, la membresía debe resistirse y debe rechazar el ministerio de ese hombre. En cuanto a esto, es impresionante ver, o a veces incluso conversar y llegar a una iglesia donde hay una persona diciendo incoherencias, o quizás el ministerio pastoral está desviado. Hoy día ya hablan de prosperidad, de abundancia económica. Hoy en día vemos a comediantes en los púlpitos, o vemos hombres que motivan, tú puedes lograrlo, sigue adelante, todo lo que tú necesitas está en ti. Según la palabra, eso es un pastor. ¿Eso es alguien que procura el bien espiritual de su iglesia? Yo creo que no. Y la iglesia, si realmente entiende esto, a luz de la palabra, debe oponerse a ese ministerio. Hablamos acá de que la iglesia debe promover una cultura de discipulado cuando ella está preparada para apoyar a sus ministros, pero también para rechazarlos. Cuando alguno de ellos, en sus labores de ministerio, rechaza la bendita palabra de Dios. Cuando hablamos de eso, lo que estamos diciendo es que el discipulado, por definición, es ayudar a otros a seguir a Cristo, seguir a Jesús. Y las iglesias que toleran a los malos maestros y falsos ministros no ayudan a que otros sigan a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son engañados. Yo le decía a alguien hace una semana, más o menos, le decía, oye, ¿tú apoyas a ese hombre? Y en esa conversación me decía, bueno, que yo no lo apoyo, si lo apoyo. No, o sea, no hubo quizás yo no me entendí muy bien, o quizás yo no entendí muy bien a él, pero en fin, él dijo que no lo apoyaba, pero yo le dije, pero es que tú no puedes decir si lo apoyas o no, porque diferentemente no hay una posición neutral, lo apoyas o no lo apoyas. Él me dice, pero qué importante sería eso, si ese hombre hace las cosas mal, yo no estoy quizás en la posición o en la oportunidad de yo ir, pues solamente decírselo. Entonces, ¿qué vale que yo lo apoyo o no lo apoye? Yo le decía, tú eres ministro, tú eres pastor, y tú como pastor debes proteger y guardar a tu iglesia. Y si ese hombre predica falsa doctrina, ¿tú qué vas a hacer como buen pastor? Cuidar a tus ovejas de los lobos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Tristemente, la iglesia no está dispuesta
a defender y contender ardientemente por la fe. Porque si lo hace, es tildado de fariseo, de legalista, de intolerante, como la palabra de Dios nos manda y nos pide hacer esto. Pues bueno, mi hermano, esta es tu responsabilidad como iglesia. Si tus pastores o líderes no cumplen con su llamado, tú estás en la capacidad como miembro y cuerpo de la iglesia local a censurarlos, a rechazar su servicio. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nos hace ver o reconoce que la iglesia realmente tiene una responsabilidad en cuanto a esto. Pues cuando leemos Gálatas 1:8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué dice esto? Porque antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio, el que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pablo incluso dice, si yo Pablo, en un momento llego a predicar otro evangelio distinto, algo que la palabra de Dios no dice, yo soy maldito. O sea, yo debo ser rechazado por ustedes. Así que, hermano, si su pastor en un momento dado se aparta de la verdad de Dios, usted está en el deber como miembro de por amor mostrarle su error. Y si no se arrepiente o no se aparta, ser rechazado, ser revocado de su ministerio y su llamado. Dice Mark Dever, tu responsabilidad como miembro debería aumentar tu sentido de seriedad en cuanto a la membresía. Esto requiere que conozcas el Evangelio, que lo estudies y prestes atención cuidadosa a la palabra de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque para cumplir de forma adecuada estas funciones de aceptar o rechazar a una persona como miembro de iglesia, o de aceptar o rechazar a tu pastor, tú necesitas empaparte de la verdad de Dios, necesitas estar ahí, lleno de la verdad de Dios. Conocer la bendita palabra de Dios, no simplemente escuchar lo que otros te dicen. Es una gran responsabilidad como miembro, mi hermano. Y ante Dios debemos tener cuidado de qué hacemos con esa responsabilidad y cómo la usamos. Pero el miembro también debe hacer otra cosa. Y esto es, el miembro es responsable del uno y del otro. Hace unos domingos atrás leímos Hebreos donde dice que debemos provocarnos al amor de las buenas obras. Y sí, mi hermano, tu responsabilidad simplemente es para con el ministerio pastoral, sino también para con tu hermano. Hablamos de que si somos un solo cuerpo y un cuerpo somos en Cristo, yo tengo que ver algo con mi hermano. O sea, yo no puedo ser indiferente si él va a la iglesia o no va, si él asiste o no asiste, si está viviendo como cristiano o no está viviendo. No, él es mi cuerpo, él es parte de mí. ¿Sabes algo? El cuerpo no es un solo miembro. El cuerpo no solamente es nariz y pura nariz, no. La nariz es la nariz. Un cuerpo tiene muchos miembros. Y todos ellos, ¿qué componen o qué forman? Un solo cuerpo. Una sola nación, un solo pueblo. Así que lo que dice 1 Corintios capítulo 12, del 14 al 15, nos hace ver qué tan importante es esto. Y es que en la iglesia de Corintios, si recordamos, había un problema. Bueno, yo soy de Pablo. ¿Tú de quién eres? Yo soy de Pedro. No, yo soy de Silas. Y otro más espiritual decían, no, yo soy de Cristo. Yo soy más espiritual. Yo soy de Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios? ¿Qué hace? Pues declara y nos habla cuál debe ser la vida de los miembros de la iglesia. Luego de haber hablado y haber desplegado la importancia y haber clarificado qué es realmente el amor genuino, habiendo reprendido a su hermano por no tenerlo, dice, porque así como el cuerpo es uno, pues él tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Pero por qué, Pablo? Porque todos nosotros, si somos iglesia y somos miembros uno de otro, es porque el Espíritu de Dios fuimos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y todos, dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos mis hermanos somos miembros unos del otro. Y sin tu hermano ya tú no eres iglesia. Así que si mi hermano es tan importante como es un dedo de tu pie, porque si te falta un dedo del pie, deberías saber que te va a hacer falta equilibrio, no vas a poder correr.
Pues de igual manera, cada hermano tuyo, aunque quizás tú no hables mucho con él, o quizás sea el hermano menos visible porque su trabajo, su labor no sea visible, no sea predicar, no sea cantar, no sea adorar al Señor, él aún así es importante, porque sin él tú no eres iglesia, tú no eres cuerpo. Así que el deber y tu responsabilidad es cuidar cada uno de ellos, cuida de ellos, ámalos en el Señor. Mateo capítulo 18 nos hace ver que incluso va más allá y simplemente decirte, hermano, siga adelante. No, Mateo 18 nos dice, le dice a la iglesia, le dice que la iglesia misma debe asegurar y guardar la profesión de fe de cada uno de sus hermanos. ¿Cómo se hace, mi hermano? A través de la disciplina eclesial. Muchos piensan que la disciplina eclesial es para darle patada a las personas y decirle fuera de la iglesia. No, la disciplina eclesial es un medio de gracia en el cual la iglesia debe cuidarse y debe hacerse responsable uno del otro. Dice, si tu hermano te ha ofendido, vas a por alto la ofensa y sigue que siga ofendiendo. No, dice, ve a tu hermano y en el amor del Señor, hazle ver su pecado. Así que hace ver que si alguien realmente está ofendiendo a Dios, tú no eres responsable en hacerle ver ese mal que está cometiendo. Está hablando de que la iglesia, en definición y naturaleza, debe discipularse mutuamente. Yo discipulo a mi hermano y yo soy discipulado por otro hermano de mi iglesia local. Somos responsables de guardar y proteger a nuestros hermanos de un ciclo pecaminoso. Debemos ayudar a nuestros hermanos a que ellos imiten y sigan realmente a Cristo. Pero ¿sabes algo? De hablar de esto, hablamos de una responsabilidad. ¿Usted se imagina, o puedo traer con el ejemplo de los hijos? ¿Usted se imagina que un padre esté pendiente más de los hijos de la comunidad que de sus propios hijos? Sus hijos no están comiendo, tienen problemas en la escuela, pero ves al padre allá hablando con el niño del vecino y le dice, ¿tú cómo te fue el día? ¿Cómo estás? Y el niño empieza a hablarle, contarle todo y de repente llega a la casa y ni siquiera habla con sus hijos. El niño le dice, papá, bendición, usted bendiga, hijo. Papá, mira, pasó esto. Hijo, estoy muy ocupado, estoy muy cansado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede en ese hogar? ¿Qué va a suceder? El hogar se va a fracturar, se va a romper. ¿Por qué razón? Porque el hogar no está funcionando como Dios le pidió o demanda que funcione. De igual manera, mi hermano, entiende que si tú no cumples con tu papel y tu responsabilidad acá de cuidar, de guiar, de soltar y dejarte guiar también por otros, la iglesia, así como es conocida, también va a ser fracturada. Si tienes un hermano, quizás en la fe, que es miembro de una iglesia, pero no de esta iglesia local, tú estás en la responsabilidad ante el Señor de animarlo, de amonestarlo, pero nunca tu responsabilidad para con él será igual que la para con la de un hermano que sí es miembro de esta iglesia local. Ante los ojos de Cristo sí tienes que ayudarlo en el amor del Señor, pero nunca será igual que la responsabilidad que tú tienes para con tu hermano que es miembro de esta iglesia. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces también es un poco escandaloso ver cómo algunos hermanos pueden fácilmente estar mucho tiempo con otros hermanos de otras iglesias, comparten con ellos, pero con su iglesia no están dispuestos realmente a vivir o a tener esa relación de discipulado, esos lazos de discipulado eclesial. ¿Entiendes, hermano? Si tú amas y quieres ayudar a tus hermanos de otra iglesia local, está bien. Pero esa intensidad o ese deseo y fervor ya debe estar ardiendo fuertemente en tu iglesia local. Así que si quieres ayudar a alguien, quieres discipular a alguien, comienza acá en tu iglesia. Ayuda a tus hermanos. La responsabilidad ante Dios de un padre no es velar y cuidar a los hijos de otros, sino cuidar a sus hijos. Pues mi hermano, miembro de esta iglesia local, tu responsabilidad, o quizás tu hermano miembro de otra iglesia local, quizás está escuchando a este sermón en otro lugar, tu responsabilidad es cuidar y proteger a cada uno de tus hermanos. Y no decir como Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, Caín, tú eres guarda de tu hermano, es tu hermano, es tu familia. Pero Caín no entendió eso. Y por lo tanto, no se le hizo tan complicado matarlo y hacerle daño. Así que mi hermano, considera constantemente ante el Señor que tú estás llamado a cuidar, a amonestar,
a guiar y exhortar a cada miembro de tu iglesia local. En conclusión, lo que hablamos es que la iglesia no necesita más programas, tanto como necesita una cultura de hacer discípulos. Es importante, mi hermano, que la iglesia hoy día entienda y recuerda cuál es su llamado. Mi hermano, y así termino con estas resoluciones, hermano, entiende y recuerda que tú eres importante en forjar una cultura de discipulado en tu iglesia local. Recuerda cuán importante es tu responsabilidad, tu trabajo para forjar en tu iglesia local una cultura de discipulado. Y tu amigo aquí presente, déjame decirte que si por alguna razón hay una duda en tu corazón, tú dices, ¿cómo conozco a Cristo? ¿Cómo conozco más de Dios? ¿Cómo? Tú dices, ¿dónde está la verdad? Porque muchos hablan y dicen muchas otras cosas y tú dices, pero ¿dónde está la verdad? ¿Cómo conozco más de Dios? ¿Cómo voy al cielo? ¿Cómo soy librado del pecado? ¿Cómo puedo hallar salvación? Pues amigo, déjame decirte que una iglesia bíblica, una iglesia que entendió su llamado de discipular, será la más propicia y la más adecuada para ayudarte a responder cada una de esas preguntas. A través de la administración de la predicación, desde acá, desde el púlpito, pero también desde cada miembro de parte de Iglesia Local. Así que, amigo, no tengas miedo, acércate a un hermano que viene regularmente a este lugar, él les pregunta porque él tiene un llamado ante Dios de discipularte, de ayudarte a conocer más de él.